Y nos fuimos hacia la salida, para el lado digamos, de Punta Indio, con los kayaks. Pero hicimos 500, 1000 metros, no sé cuánto hicimos. Pasamos la playita, pasamos otra playita más, y de pronto empezamos a darnos cuenta que había algo raro. Las olas hacían unas espumas color té con leche, y los kayaks empezaron a tener, eso se le pegaba. Bueno, en un momento dado, era como, dijimos, vamos a la costa, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Y de pronto estábamos todos llenos de ese aceite, color té con leche oscuro, y los kayaks totalmente teñidos. Vengo y me encuentro con que en el balneario no podía entrar. No podía entrar porque se había llenado de petróleo, llegó el petróleo en la costa. Y después al otro día, los 2 días, no sé cuándo, empezaron a llegar unos camiones que eran tremendamente... Nunca había visto un camión así. Las ruedas medían más o menos 2 metros. Bueno, a los pocos días vino una sudestada, me acuerdo, y cuando llegó el agua empetrolada, llegó a mi casa. Mi casa está a una cuadra de la costa. Y me encuentro con que donde que llegó a la altura del agua tenía todo marcada la casa. Arrancamos con Alejandro y... Sí. Cámara anda, sonido anda. Marque. Bien, toma 1. Charla introductoria. Buenos días. Bueno, recién le decía a Marcelo que me sentía como que éramos 2 fósiles vivientes. Porque estamos acá activando la cuestión del derrame de Magdalena desde cuando casi ninguno de ustedes había nacido. O sea, fíjense los años que han pasado y sin embargo el tiempo ha hecho madurar esta cuestión. Una cuestión muy importante, por eso hay tanta gente acá, tanto equipo, tanto registro. Y quizá en la propia localidad ha pasado casi como un tema desapercibido por mucha gente, que no le ha dado la trascendencia que fue el derrame más grande del mundo en agua dulce, por el solo hecho de ser eso, ha tenido, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera a nosotros nos motivó en el año 1999 a hacernos presentes con Marcelo y con Rafael, que es un compañero que no está con nosotros, lamentablemente, falleció el 31 de diciembre del 2022. Apenas escuchamos que el 15 de enero de 1999 se había producido un derrame entre 2 buques. En el momento del derrame, bueno, que esto es más o menos como cuando pasaron grandes eventos a nivel internacional, ¿no? Yo muchas veces miro en algunos programas que a algunos les preguntan dónde estaba el día que voltearon las Torres Gemelas, y generalmente la gente se acuerda. Bueno, son eventos que marcan. Nosotros el derrame de petróleo como magdaleniense nos marcó mucho. Yo estaba de vacaciones y obviamente en aquel momento no había internet, no había redes sociales, no había celular, para que las nuevas generaciones entiendan de lo que estamos hablando. Yo me entero por la tele, en el noticiero, si mal no recuerdo, de las 20 horas. Toda la zona se percibe claramente el olor al combustible derramado. El choque se produjo pasada las 14:30 en el kilómetro 93 del canal intermedio de acceso frente a la costa de la localidad, aproximadamente de la localidad bonaerense de Magdalena. Tanto, un guardacosta ubicado en la zona del desastre alertaba a otros buques que naveguen con precaución por donde se realizan las tareas de rescate. Por su parte, la empresa Shell indicó que el barco averiado ha sido autorizado para continuar su viaje hacia su destino final. Un vocero de la Prefectura Naval Argentina aseguró que todos los medios aéreos y fluviales se encuentran trabajando en el lugar, frente a la ribera de Punta Indio, en la colocación de barreras flotantes que van circunscribiendo la mancha
como así también trabajan para la extracción del crudo con bombas chupadoras. Pero en el caso nuestro hay un trabajo, digamos, como se puede decir, un trabajo de campo muy profundo desde hace muchísimos años. Todo lo que nosotros vemos o reflejamos a través de estos sistemas de información geográfica, primero hacemos cartografía con los pies. O sea, nuestro trabajo cartográfico empieza caminándolo. Y es por eso que cuando hay, además de lo técnico, además de lo científico, hay una aproximación que tiene que ver con la sensibilidad, con el cotejo a escala 1 a 1 con los habitantes, con el medio, con la naturaleza, se empiezan a producir cosas que enriquecen mucho más la discusión. Hemos ido haciendo con el paso del tiempo todo un archivo de lo que ha sido dicho, de lo que ha pasado, del registro fotográfico, del registro en video, de las noticias. Tenemos todo el archivo de lo que pasó, que también es muy importante, que no solamente en su momento se hizo el registro, y ese registro formó parte de lo que nosotros llamamos evidencia, porque es muy interesante. Esta aproximación a la realidad, de caso sensible de aproximación, lo que generó fue evidencia. Una evidencia que nadie estaba registrando. Solamente lo estaba registrando Shell o los medios de prensa cuando llegaban, sacaban una foto o dos o tres, se quedaban un rato, miraban la zona de Playa Nueva, que era una zona donde Shell había concentrado su escenografía de limpieza, digamos. O sea, hubo solamente una parte en la que Shell montó una escenografía para la prensa. Bewoners van het Argentijnse dorp Magdalena leven van visvangst en rietkap. Maar in januari 1999 overkomt hen een ramp. Op de rivier boort een Duits vrachtschip zich in een olietanker van Shell. Esa temporada estival de aquel año nos encontramos con una noticia de que se había producido un choque frente a las costas de Magdalena entre dos buques y uno de los cuales transportaba petróleo. Este es el bañero municipal de Magdalena, en la ribera sur del Río de la Plata. Se encuentra dentro del área denominada Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur, que está ubicado a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata y 50 kilómetros de Punta Indio, donde se produce la confluencia del estuario con el Océano Atlántico. Se cuenta que el día viernes 15 de enero de 1999 era un día soleado, tranquilo, y el balneario se estaba preparando para recibir a los turistas el fin de semana. Casi aquí enfrente, a unos 20 kilómetros, aguas adentro, en el llamado canal intermedio, en el mediodía, dos barcos colisionaron. Uno era el portacontenedores de bandera alemana Sí Paraná, el otro era el buque tanque Estrella Pampeana de bandera liberiana al servicio de Shell Compañía Argentina de Petróleo Sociedad Anónima. El abordaje produjo el desgarramiento del casco del buque petrolero y se derramaron 5.400.000 litros de crudo tipo hidra, proveniente de la explotación submarina de la zona de Tierra del Fuego y que eran transportados a la destilería anglo-neerlandesa en la localidad de Dock Sud. El petróleo quedó flotando en medio del río y al principio se pensó que la corriente podría llevarlo rumbo al mar. Pero a partir del día siguiente hubo una importante sudestada. Con la subida de la marea, la crecida llevó el hidrocarburo hacia la costa, que para el domingo 17 de enero de 1999 había ingresado por humedales, cañadas y arroyos en cerca de 1 kilómetro tierra adentro y afectando directamente unos 20 kilómetros de la franja costera. ¿Cómo relatar una catástrofe que casi nadie quiere recordar en Magdalena? Algo que pasó hace 25 años antes de que yo naciera. ¿Está preparada Magdalena para una catástrofe similar? ¿Cambiaron las condiciones que la produjeron? ¿Cómo responderían las distintas instancias del Estado si esto volviera a suceder? ¿Cómo respondería la justicia si volviera a pasar? ¿Aprendimos algo como magdalenenses? Desde la escuela vimos que la mejor manera de aproximarse a estas problemáticas es desde el acercamiento al territorio. Recorrerlo con nuestros pies, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestros oídos. Hay muchas lecciones que sacar de esta causa, desde el derecho ambiental,
una causa de esta magnitud, que en aquel momento fue el derrame de hidrocarburos más grande en agua dulce de la historia, no mereció ni actuación judicial ni administrativa por parte de la institución pública nacional ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente en aquel entonces, ni de la instancia provincial. Entonces, el único estamento público que dio una respuesta en defensa de los intereses colectivos fue la municipalidad, lo cual de por sí ya es un despropósito. Sobre todo un derrame en aguas interjurisdiccionales, como son las aguas del Río de la Plata, naturalmente en cualquier lugar del mundo hubiera motivado la actuación de la nación y, sin duda, de la provincia también. La influencia de la gente poderosa, en este caso de esto de Shell, es terrible. Terrible, terrible, terrible. Fueron dominando permanentemente a todos los sectores. Reitero, lo de María Julia fue un hecho fundamental. Esa época era el gobierno de Menem, estamos hablando. Ahí ya era donde vos viste, sentiste el primer cimbronazo. Puta madre, ¿dónde estamos? Desaparecieron esas 2 o 3 personas que estuvieron una semana de día, que vinieron con un entusiasmo bárbaro, de buenas a primeras desaparecieron. No sé cómo habrá sido el tema de Duhalde. Ahí no sé. Yo reitero, lo considero un amigo y creo que me acompañó de arranque, pero después también la provincia se abrió. Y sí, el dolor grande, grande, grandísimo. Cuando yo pensaba, ahora vamos a traer el gobierno nuestro y aquí vamos a... ¿Qué? Todo lo contrario. Y con lo que nos encontramos aquí es que el municipio quedó solo. Solo el municipio se presentó, se constituyó en actor, en demandante de las reparaciones del daño ambiental y en la reposición y recomposición ambiental y en el manejo adecuado de los residuos de hidrocarburos que se habían derramado en aguas del río. Y del otro lado teníamos una de las multinacionales o la multinacional más representativa del mundo del petróleo. O sea, la municipalidad sin presupuestos, sin instituciones científicas autónomas municipales que pudieran hacer pericias o que pudieran hacer remediaciones o evaluaciones de remediaciones, se encontró litigando contra un ejército de peritos y ejército de abogados y ejército de profesionales que obviamente Shell estaba en condiciones de contratar y sostener. Nada, también aclarar que esto no sucedió solamente en Magdalena, ¿no? También afectó a la zona de Punta Indio, también afectó a la zona de Berisso. Y lo digo esto también un poco como para romper a veces ciertos localismos, y las cuestiones ambientales un poco nos marcan esto, que el ambiente no termina donde termina el límite del partido y estas cuestiones, ¿no? Nos obliga a estar justamente más relacionados. De hecho, no es casual que nosotros hayamos vinieron también otros, de otros lugares sensibles, porque ya veníamos trabajando el tema. No fue que un día nos despertamos y nos enteramos que había un derrame de petróleo y dijimos vamos para Magdalena y nos hacemos ambientalistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hicimos en ese momento fue utilizar la metáfora del junco, que era justamente lo que nosotros plantamos inicialmente para la restauración de los ecosistemas, y tomamos la metáfora del junco y conocimos esa forma de expansión rizomática, el rizoma que tiene el junco. Todos los juncales que ven acá no son plantitas individuales, forman parte de todo un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo se expande a partir de justamente una expansión de tipo rizomático. Tomando esa lógica de la expansión rizomática, fuimos vinculándonos con organizaciones y con gente de todo un gran territorio. Cooperativas, grupos sociales, asentamientos precarios, etcétera, etcétera. Lo que nos ha llevado a lo largo del tiempo a tejer una red rizomática muy extendida que hoy nosotros estamos representando en un programa que se llama Humedales sin Fronteras y que integramos organizaciones de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina. El daño fue a la naturaleza y sí a la municipalidad y sí a la gente que trabajaba acá.
recolectaban junco, la gente humilde acá cortaban junco y tampoco pudieron hacer por todo ese tiempo. Era la forma de vida de cada persona de esta y resulta que tampoco pudieron hacer más, se tuvieron que ir a buscar otro lugar, dedicarse a otra cosa porque, ya le digo, fue un desastre total. Y bueno, el derrame fue que chocaron 2 barcos y se derramó todo al diablo. Viste que quemó mucho la banquina, hizo un medio desastre, viste, pero bueno, va para allá para el balneario. Hace más o menos una palada para abajo, se nota ahí que está, viste, la isleta del petróleo. Allá sí, ve, aquella zona de allá sí le afectó. Porque, viste, medio loma, entonces lo quemó. Allá era todo junco, ve, allá todo junco era. Nomás que allá lo quemó un poco. Acá también afectó un poco, nomás que, bueno, acá zafó, viste. Porque lo que estaba crecido el río, se lo llevó. Que si no, esto no existía. Hace 38 años que corto yo. Ya tengo la medida acá, ¿ve? Son todos igualitos los mazos, no, ni más chicos ni más grandes. Antes del derrame, y acá había como 70 cortadores. Mirá lo que te estoy hablando, 70 cortadores. ¿Sabés el junco que se sacaba? Pero había compradores, ¿viste? Había competencia. Al que te pagaba más, ahí estaba el cortador. Bueno, después que pasó eso con el petróleo y eso, ¿viste? Estuvimos por ahí como 7, 8 meses. Aparte, mucha gente, ¿viste? Que se ha conseguido trabajo, todo, que ya se retiró de la costa. Ahora cortadores muy poco acá. Habrá 4 o 5 cortadores, hermano, ahí. Da vuelta un poquito para que veas el judo acá. Esto es así, ¿ves? ¿Ves? Ahí, acá y acá. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Espectacular. Y acá, ¿ves? ¿Ves? El río no tiene dueño, ¿viste? Vos por donde vos querés. No, eso no. Esto, ¿viste? No tiene dueño nada. Esto, vos, bueno. No tenés que pedir permiso ni nada. Te mandás y listo. No hay problema. ¿Qué va a hacer? ¿Quién pasa la prueba? Yo voy a hacer Bueno, explícame. Bueno, esto es así, mirá. Mostrame una vez a ver si te... Tené cuidado igual, de todos modos, tené cuidado. Yo voy a agarrar así un poquito entonces, ¿no? Y lo arrastro. Ahí está. Ahí está. Tené cuidado con la pierna. Bien. Y lo arrastro. Ahí. Dale, con fuerza, con fuerza. Eso, ¿ves? Entonces fuimos avanzando, hablando con gente de los campos, hasta que llegamos al regimiento de tanques, al regimiento 8. Y quien era el teniente coronel en ese momento nos recibió y nos permitió ingresar para la zona del Juan Blanco. Ahí fue un momento muy clave, porque en el Juan Blanco, en el arroyo Juan Blanco, comienza el Parque Costero del Sur, que es una reserva de biosfera, ¿no? Internacional. Entonces pudimos llegar ahí y encontramos aves empetroladas en el Parque Costero del Sur. Entonces empezamos, Marcelo fundamentalmente, empezamos a elaborar informes que daban cuenta de lo que estaba pasando realmente. Y la prensa, los medios de prensa que hasta ese momento llegaban hasta Playa Nueva y agarraban el papel que les daba Shell e informaban eso, la prensa empezó a darse vuelta y a venir a buscar nuestra información. Cuando la municipalidad empieza a ver que la cosa se empieza a desbaratar, cuando todo este manejo, digamos, de las pelotas, ¿viste? A Shell se le empezaban a caer, el municipio de Magdalena saca los pies del comité de contingencia y se alinea a nuestro trabajo.
Ese fue un momento clave y es muy importante. Ustedes fíjense cómo las comunidades locales organizadas que plantean un diseño territorial desde la base pueden generar una instancia de repercusión a nivel internacional que puede competir contra la empresa más grande del mundo. Estamos hablando que hoy día estas discusiones sobre arte y naturaleza y vinculación del arte fuera de los espacios de galería y de museo, hoy han tomado muchísimo vuelo, tanto local como internacional. Esto no es novedoso hoy, pero cuando nosotros iniciamos estas aproximaciones en el año 91, prácticamente nadie lo estaba trabajando, ni a nivel local ni a nivel internacional. No solo normalmente las instancias públicas nacionales y provinciales toman en otros países un activismo judicial mucho más fuerte, lideran ese activismo, sino que además tienen un poder de fuego vía administrativa a través de multas. Aseguran fondos suficientes para la reparación ambiental, pero también generan un efecto disuasivo frente a futuros eventos. O sea, la inacción del Estado Nacional y del Estado Provincial en aquel momento fue muy llamativa, casi una invitación a la depredación ambiental, ¿no? Esta causa, antes de tramitar la cuestión central, pasó por primera instancia, Cámara y Corte Suprema, y todavía no habíamos empezado a discutir el fondo. Esta fue nuestra primera prioridad. Responder al derrame en forma urgente, sin medir o sin entrar a discutir quién es el culpable del incidente. Shell dispuso todos sus medios y todo su equipamiento para responder a eso. Ha sido una acción altamente cosmética que se desarrolló en los lugares donde llegaba la prensa en su momento y en algún otro sitio. Las imágenes muestran actividades de carpida llevadas adelante por trabajadores sin experiencia, que lo que hacían era trabajar con las palas sobre el área donde estaba afincado el césped ribereño y el juncal, tratando de borrar rastros de petróleo y levantando justamente la base de rizomas, que es el sostén de la tierra o la arena en este lugar. Capacitaciones, habían tirado porque habían contratado gente de acá que querían trabajar y ganarse un peso. Micros de las villas, pero sin ninguna capacitación, aparte vos lo veías precoz todo, los pinchos que armaban y que ponían el petróleo ahí, claro. Eso decir, bueno, qué tecnología la Shell, ¿viste? Habían mucha gente trabajando, encontré, qué sé yo, prácticamente una ciudad vestida de blanco, porque estaban todos vestidos de blanco las personas que estaban trabajando por el derrame, cortando junco. Los primeros 10 años se fueron en recursos vinculados a la cuestión de la competencia, ni siquiera a la cuestión de fondo, que se terminaron dirimiendo en favor de las pretensiones de Shell. Y lo ganó en la Corte Suprema, en la máxima instancia que debiera ser la máxima protectora de los intereses ambientales. Es importante también un poco, muchas veces, romper este nivel de generalismo, porque nosotros de donde un poco también trabajamos es que uno no puede cuidar o defender lo que no conoce. Fíjese que cuando hablamos decimos el verde, directamente, no le podemos dar ni siquiera un nombre, le damos un color. No, destruyó el verde, mismo no digo ustedes, ¿no? Pero generalmente está esta cuestión de que está todo en un nivel tan general que no importa si el verde es más clarito, más oscuro, si son plantas nativas, si son plantas exóticas, si esas plantas que pusieron ahí van a invadir toda la vegetación. Somos muy ignorantes al respecto de eso también y es necesario para poder enfrentar, conocer un poco. Es muy importante que se cumplan los pulsos naturales que tiene un lugar. Cuando nosotros interrumpimos los pulsos naturales, ahí favorecemos que la vegetación foránea, la exótica, gane terreno a la vegetación nativa. ¿Se entiende? Acá nos decía el compañero junquero que el junco está protegiendo un poco todo esto. Si nosotros venimos del río y nos metemos para allá, vamos a ver que el perfil del suelo va aumentando, ¿no? Dijo barranca, dijo algo por el estilo, barranca. Todo el suelo que está acá
no solamente el juncal y todas las otras plantas lo están protegiendo, sino que lo están formando. Acá estamos parados acá porque durante muchísimos años el río trae un montón de sedimento, ¿no? Trae un montón de sedimento y toda la vegetación, sobre todo el junco, es como un peine que va atrapando y va haciendo que la arena sedimente y se van formando los bancos de arena. Después el banco de arena sube un poquito más de nivel, de altura, forma más piso y se van asentando otro tipo de plantas. Esta vegetación que está acá, puede crecer acá porque el río atempera las condiciones climáticas en los bordes. Y además hay un montón de semillas que vienen bajando del río, de la parte más norte, y vienen bajando especies, plantas y todo. En consecuencia, estos ambientes, que son estos ambientes costeros, tienen una diversidad muy grande, porque muchas de las especies que están acá las vamos a encontrar hasta en Misiones, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay. ¿Por qué? Porque vienen aprovechando los ríos, las vías fluviales y se logran asentar acá. Esto es un ejercicio que yo hago muy habitualmente en muchos lugares, de poder vincularnos un poco con el medio, ¿viste? Y aprender qué miramos, qué no miramos, qué distinguimos. O sea, no es verde, ¿vieron? Que vamos a un lugar y bueno, esta es esta se come, esta se cura. Es muy característico de esta zona que muchas de las plantas que están acá se usan medicinalmente. Hay tanta variedad de plantas, que muchas de esas son medicinales. ¿Conocen alguna planta medicinal de las que crecen acá? Con la sombra de toro tengo entendido que tiene principios como calmantes o anestesiantes. ¿Se hace algún tipo de medicamento con eso o no, simplemente de uso aborigen? Sombra de toro es una planta que está muy asociada a los talares. Crece sobre la zona de talares, que es un poco diferente de acá, aunque muchos talares pueden llegar hasta la costa también. Y en esto hay que ser muy cuidadoso porque por ahí, en el mejor de los casos, lo que sucede es que no nos cura. Ahora, el problema es si nos equivocamos. Y la identificación, la determinación de la planta es fundamental, porque yo me confundo el chantén con la cicuta, estoy en el horno. ¿Escucharon el chantén? ¿Hablar alguna vez del chantén? Bueno, esto es una farmacia en sí misma. Es analgésica, es antibiótica y es desinflamante. Se come también, la podés comer como una verdura. Vos la hervís y podés hacer una ensalada, podés hacer una tarta, como con el diente de león que mencionabas vos. Hay muchas cosas para aprender. Si no conocemos exactamente es muy difícil defender lo que uno no conoce. La lengua de vaca es esa, ¿quién la nombró? En un momento, la justicia de la ciudad de La Plata, la justicia federal, digamos, ordena a Shell a pagar $32 millones. Se convirtió en el juicio ambiental más grande de Latinoamérica, hasta que Shell después se lleva la causa a Buenos Aires, donde tiene sus jueces y fiscales cooptados por un sistema muy particular de justicia que lo estamos viendo hoy en la Argentina, que son toda gente que vive en los mismos country, que juegan a la pelota en el mismo club y que discuten las mismas cosas en el mismo club de campo. Los jueces a mayor de jerarquía judicial juegan más al golf con los estudios de los más grandes. ¿Sí? Y eso no está escrito en ningún lado, pero sucede. No. Todo es muy turbio. Pero eso pasa acá, en este país, ¿eh? En cualquier otro lugar del mundo, esto a los 2 días ya estaba solucionado. Acá, desgraciadamente, esa es la burocracia internacional, vamos a decir, porque en los países más desarrollados a ellos no les importa lo que pasa en los países chicos o en vía de desarrollo. Y pagamos las consecuencias nosotros. Lo que cuesta contaminar en un país de los nuestros a lo que cuesta contaminar en Holanda o en Alemania, porque el barco
¿no? Allá los barcos tienen doble casco, acá no, acá tienen un solo casco. O sea, es más barato contaminar acá, porque pagándole un poco a los junqueros, a esto, arreglando algún gobierno, que esto, que lo otro, qué sé yo, ya la resolvemos. Por eso también mucha empresa manda la industria a nuestros países, porque acá todo eso es más fácil. Allá en Holanda no podrían haber hecho esto, o si hubieran hecho esto, hubieran tenido que vender Shell para remediar la cuestión. Esta era la indumentaria que le daban a los pobladores de Magdalena para recolectar el petróleo. Hasta acá, hasta más arriba. Tenía guardado Cintia, es un traje original de los que ¿En serio? daban a los... ¡Wow! ¡Qué documento! ¡Qué documento! Está buenísimo. Esto te digo que esto es para... Nosotros hemos hecho muchas exhibiciones de arte en el mundo del arte, digamos, con el tema del derrame. Esto es una evidencia muy interesante. Para los secadores. ¿En serio? Sí, te la regalo. Bueno, mirá. Nos tenemos que hacer un secador. ¡Qué grande, querida! Y bueno, y en este caso se presentan los 10 años del derrame, y a los 10 años del derrame querían arreglar la situación a través de este acta acuerdo, y nosotros convocamos a científicos de la Universidad de La Plata, al licenciado Lauce Freire, que fue director del ILPLA, ¿no? Y a un geógrafo de la Universidad de la República de Uruguay, que es una eminencia, una persona muy reconocida, que es Marcel Ascar y su entonces compañera Ana Domínguez, dos geógrafos de muchísimo nivel. Y con ellos hicimos el estudio a los 10 años del derrame para demostrar cuál era el nivel de impacto que todavía subsistía de aquel derrame. Y ese estudio, que está disponible, dio cuenta de que a 10 años del derrame, cuando el municipio ya quería cerrar acuerdo con Shell, a 10 años del derrame el impacto del petróleo todavía subsistía. Y esto daba por tierra la posibilidad de llevar adelante un acuerdo con la empresa Shell, porque según el artículo 41 de la Constitución Nacional, no puede haber un acuerdo entre partes mientras tanto el ambiente siga estando dañado. Las especies ya no volvieron, las especies que había, sí, no volvieron. Acá nosotros íbamos a la costa, se pescaba, se juntaba almeja, ya no se podía hacer, no se hizo. Ya le digo, la variedad de peces que había ya no llegaron, desaparecieron mucho. La especie de aves también. Y el medio ambiente también tiene una cierta, limitada, pero cierta capacidad de recomposición natural. Eso, después de 10 años de litigio, el hidrocarburo ya había sido digerido por bacterias que normalmente se comen los hidrocarburos y por la propia fuerza de depuración del poderoso Río de la Plata. En esas circunstancias es que, después de 10 años de litigio, muy difícil de sostener para la municipalidad por el esfuerzo económico que era generar prueba, sostener a los abogados, sostener el proceso, la municipalidad decidió llegar a una negociación y ceder posiciones de lo que se había planteado originalmente la demanda para llegar a un entendimiento que fuera del interés de la municipalidad que batallaba sola, reitero. Esa sentencia está diciendo que Shell tiene que preparar y hacer un plan de correcta disposición de los residuos. No hay razón de ser para presentar ningún plan porque las playas están totalmente recuperadas. El daño está visible en el debilitamiento de todo el ecosistema de la reserva de esta zona costera. Y ahí vino otra instancia muy interesante de analizar, sobre todo en una facultad de Derecho, en una cátedra de Derecho Ambiental, que es cómo ciertos institutos del derecho ambiental a veces juegan en contra de los intereses ambientales colectivos. Por ejemplo,
Se admite, lo cual está bien por supuesto, se admite la representación de intereses colectivos de las ONGs, intereses difusos. Cualquier ONG se presenta en un expediente y peticiona y se convierte en parte. Sin importar si la ONG es representativa o no es representativa realmente de un interés colectivo, si son 100 personas, 5.000 o 2, si representa los intereses de la sociedad o de los abogados que la formaron. Es muy complejo el tema y en el caso de la causa de Magdalena contra Shell se presentaron intereses individuales invocando intereses colectivos que lograron durante 10 años poner en el freezer otra vez de recursos que otra vez volvieron incluso hasta la Corte Suprema sobre si el convenio alcanzado entre Magdalena y Shell era o no era válido. Es un tema que tiene que determinar la justicia qué se hace con ese acuerdo. Nosotros hicimos el planteo con FEDIUC y hasta aquí llegamos. Esto es todo. Esto es todo en el expediente. Claro, nosotros cuestionamos eso. Puede ser en el convenio es indebido que se haya puesto que queda eximida de toda responsabilidad. Eso no se puede permitir. Hay una parte que, aparte que estamos hablando de derechos de interés público, el ambiente es público y de acuerdo al artículo 3 y 95.675 en vigencia desde el acuerdo, desde entonces, estamos hablando de interés público. El interés público no puede ser negociado como fue negociado en los acuerdos. En realidad, a nosotros no nos preocuparon nunca las costas de este juicio, ni las honorarias, jamás nos preocuparon. A nosotros nos preocupó el ambiente, siempre. Se hizo la denuncia por el ambiente, nada más. No es por otra cosa. Lo máximo es que estoy laburando hace un montón de años y lo hago con absolutamente amor al ambiente. Y no es la primera vez que hago causas de esta naturaleza. Tengo múltiples causas que no es el momento de contar. Y creo que hoy el Poder Judicial sigue agravando esto cuando hace más de 10 años tiene un convenio extrajudicial firmado que, si bien, como yo lo dije en su momento, desde mi punto de vista y desde mi opinión personal es irrisorio el monto que está pagando Shell, sí es muy importante que ese dinero ingrese a la comunidad de Magdalena por todas las inversiones que se podrían hacer para mejorar la vida a muchos de los que padecimos ese problema, ¿no? Porque si esto se sigue dilatando, de hecho creo que ya está pasando en la realidad que hay mucha gente que fue perjudicada por este derrame de petróleo que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. Entonces, creo que después de que el Estado municipal y la empresa llegaron a un acuerdo extrajudicial, después podemos analizar si el acuerdo es bueno o malo, si conforma o no conforma. Pero objetivamente la ciudadanía lo apoyó, el Consejo Deliberante lo votó, el intendente lo firmó, lo firma la empresa, que la justicia tarde 13, 14 años solamente para homologar ese acuerdo, también habla, creo, muy mal del Poder Judicial que tenemos, ¿no? Lo que pasó, en Magdalena se termina discutiendo pura y exclusivamente cuánta plata le sacamos a Shell. Y si le sacamos o no le sacamos plata. O sea, y sinceramente de la cuestión de lo que fue el derrame, incluso ha quedado todo en un ámbito muy, muy local, cuando en realidad es un tema que si el municipio o las fuerzas vivas locales lo hubieran asumido con toda la dignidad del caso, este es un tema de una escala global. Y no hay nadie aquí que lo pueda discutir. O sea, no hay nadie que lo pueda discutir en esa escala. O sea, se perdió esa oportunidad. Somos nosotros los que seguimos discutiendo en esa escala por el momento. Apretas una vez el rec, está en pausa y ahí empezaste a escuchar. Sí. ¿Cierto? Fíjate, esto mide el nivel. El nivel yo te lo voy a dejar en un nivel ahí, 50%. El sonido es algo que está ahí, yo estoy acá y el sonido está allá, es como otra cosa, ¿no? Me gusta más hablar de lo sonoro para intentar darle un marco más orgánico, donde somos partícipes, somos nosotros quienes protagonizamos lo que escuchamos y protagonizamos el fenómeno sonoro. Por ejemplo, poder definir si el paisaje sonoro... La grabación de campo tiene esas cosas, no hay que dejar pasar la muerte. Esto, grabar, estamos en grupo, ¿no? Pero grabar es una actividad solitaria.
¿En qué situación está hoy la causa? La causa ya tiene, obviamente, después de 10 años, juez competente, tiene un convenio del que quiero hacer una referencia entre la empresa y el municipio, y ya fue rechazada las nulidades que se habían plantado contra ese acuerdo, y actualmente se están terminando las pruebas periciales ambientales que, si dieran como resultado de que no hay afectación ambiental al día de hoy, el convenio quedaría eventualmente homologado. Magdalena, solo Magdalena, sin el apoyo de la nación, sin el apoyo de la provincia, litigando con sus únicos recursos, después de 10 años, llega a un acuerdo muy importante en términos económicos para Magdalena, muy importante. Recordemos, la causa se inicia en una gestión radical del intendente Civetti. El acuerdo se alcanza en una gestión del peronismo con el intendente Carballo y está hoy en día a homologación con una gestión radical. Atravesó 3 gestiones. Yo fui abogado desde el día 1 y continué siéndolo a pesar de los cambios de gestión política, lo cual hace sentir la política de Estado, la cuestión de políticas de Estado que atraviesan la grieta claramente en el caso de Magdalena. El acuerdo, el que se alcanzó hace ya 10 años entre Magdalena y Shell, atravesó 3 instancias representativas populares. Primero fue alcanzado por un intendente electo por voto popular. Luego se sometió a aprobación de un consejo deliberante, aprobación que alcanzó grado de mayoría absoluta. Habiendo pasado esas 2 instancias populares, además se sometió a un plebiscito. Es el único caso que yo recuerde en la historia argentina o del derecho argentino donde un convenio fue sometido a plebiscito y alcanzó casi el 80% de la aprobación del pueblo de Magdalena. O sea, tuvo 3 instancias representativas de la voluntad popular del colectivo social de la comunidad de Magdalena de aprobación. Y en el 2009, que yo asumo como concejal el 10 de diciembre, esto se hizo antes, se hizo en el mes de... Se empieza a hablar en el 2008 del acuerdo, finales del 2008, porque para que la gente recuerde, en junio había elecciones obligatorias y que votaba toda la ciudadanía. Entonces nosotros entendíamos que la forma más transparente y prolija de hacer una consulta, no vinculante, pero no dejaba de ser una consulta popular, era aprovechar ese domingo de elecciones generales. No existían las PASO en esa época tampoco, era una sola instancia y se podía aprovechar que ya que había autoridades electorales nombradas por la justicia electoral, estaba el padrón actualizado, que era simplemente agregar una boleta en el cuarto oscuro para que la gente pudiera no solamente emitir. En ese momento, 2009, se elegían legisladores, la ciudadanía votara legisladores y aprovechara, ya que iba a votar, y votara también si estaba o no de acuerdo con el acuerdo que se firmaba en ese momento con la empresa. Hola Clemente, ¿cómo le va? ¿Alguna novedad? Novedades hay, pero todas giran en el ámbito político. Por suerte hay voluntades que se unen para encarar juntos temas importantes como en este caso de acuerdo. Sí, es como si estuviéramos madurando un poco.
Bueno, Clemente, las frutas también maduran y después se pudren. Ojalá que no pase lo mismo en este caso. Qué pensamiento, Jacinto. ¿Y qué me contás de las elecciones? Mejor dicho, de la consulta popular. Yo creo que la gente va a votar, se está interesando y eso es bueno, que participe la mayor cantidad de gente. Mira, Jacinto, este será un momento histórico, donde la gente tiene poder de decisión y sabe lo que vota. Lo demás será otra etapa. Exactamente, Clemente. Usted lo ha dicho. Esta vez los políticos han mirado para el lado del pueblo. Tiene razón, compañero Jacinto. Y eso es bueno, porque aquí pueden empezar a cambiar las cosas para bien. Gracias, correligionario Clemente, por sus conceptos. Y espero que se sigan sumando a este aserradero, porque vendrán muchos palos verdes. Y creo que también hay que hacer un llamado de atención a los medios de comunicación de ese entonces. El único medio que nos dio espacio para expresarnos lo que estábamos en contra era un programa de Leonardo Mudano, que me va a perdonar porque no recuerdo el nombre, que estaba a la tarde, de las 19 a las 21, si mal no recuerdo, creo que los miércoles. Todos los demás programas que estaban por la mañana y que era el horario de mayor rating, si lo querés llamar de alguna manera, nos cerraron la puerta por indicación del intendente de aquel entonces, ¿no? Mirá, con respecto al derrame de petróleo, el tema es que yo ya no tengo mucha información ni de la causa, ni del daño. Yo me alejé de la municipalidad ya hace muchos años y no tengo información. Primero que el accidente o el choque ocurrió cuando yo no era intendente. Es decir, que yo no viví el día a día de ese momento. Lo que tuve fueron durante mis 12 años de intendente la causa en el juzgado federal, litigando con la empresa. Y después está lo que hay actualmente, que no tengo la menor idea porque no la seguí. Así que no sé qué información te podría aportar a vos útil ahora. Estaría bueno que puedas hablar con la gente que tuvo el derrame y con la gente de ahora que te puede informar en qué estado está la causa. Entonces, ahí aparece toda la historia después del plebiscito, que fue una instancia vergonzosa, donde el municipio, tratando desesperadamente de arreglar con Shell, llega a un nivel de relajamiento que hace un plebiscito y que pone en una posición ridícula a la propia sociedad de Magdalena, teniendo que decidir si queremos agarrar lo que nos está ofreciendo Shell o si nos quedamos sin nada. Eso es lo que decían. El afiche decía: ¿quiere usted recibir 35 millones de dólares o no quiere? El acuerdo extrajudicial con Shell contó además con la licencia social del plebiscito y el Consejo Deliberante. El precio de sus acciones ya no correría riesgo por una demanda pendiente. Los magdalenenses creyeron que esos dólares vendrían enseguida y permitirían el desarrollo local. El derrame finalmente derramaría sobre nuestra comunidad. Una nueva variante de la teoría del derrame. A 15 años, la justicia aún no homologó el acuerdo. Los casi 10 millones de dólares prometidos nunca llegaron a Magdalena. ¿Qué pasaría si hoy vuelve a suceder lo mismo? ¿Estaríamos más preparados? ¿Nos pasaría más o menos lo mismo? Es un ejercicio para hacer. ¿Qué pasa si hoy chocan los barcos ahí y qué haríamos nosotros? Hago esta pregunta porque esta actividad tiene que ver con la respuesta de esa pregunta. ¿Se entiende? O sea, nosotros estamos haciendo esto, ustedes están acá para que si vuelve a suceder estemos un poco más preparados, porque lo que decíamos en ese momento con Alejandro, también lo que sucedió es que nos perdimos, nos patinamos una posibilidad de aprender, porque de los errores también se aprende, sobre todo se aprende más de los errores de las cosas que hacemos bien. Entonces, acá teníamos una oportunidad magnífica para estudiar nuestros ecosistemas, ver qué pasaba si esto volvía a suceder, qué barco teníamos que tener. Ahí podríamos haber puesto la plata de Shell.
si es que había plata. Estábamos en una época totalmente distinta. Hoy la información es otra. Antes no teníamos los elementos que tenemos hoy, eso no cabe ninguna duda. Hoy sucede esto y al segundo tenés el mundo entero está enterado. En aquella oportunidad no sé cuándo se enteraron en el resto del mundo lo que pasaba en Argentina, en un lugar de Argentina. Coincido con vos, creo que también esto hay que analizarlo en el contexto en el que se dio, porque en el 99, cuando sucedió el hecho in situ, los 10 años para 2009, la conciencia ecológica, ambiental, los temas verdes, no estaban tan en boga como lo son hoy. Coincido que quizás me parece que cuando sucede el municipio no tiene una secretaría, una subdivisión, algo que podría haberlo encarado, por eso importante el rol de ustedes, importante el rol de la Universidad de Buenos Aires. Y la diferencia para sumar esto, creo que hoy todos quienes están acá, este grupo de chicos, de chicas, de futuros profes, tienen una conciencia verde, ecológica, más ambiental. El sistema educativo ha puesto estos temas en relevancia, están en las agendas. A veces sesgados, a veces menos, después lo discutimos, pero creo que desde lo administrativo, desde lo político, desde la gestión, y tendría todavía sus falencias, porque yo no sé si hoy hay un plan de contingencia ante un nuevo posible evento de estas características, pero creo que el común, el todos nosotros, el pueblo, la gente, tomaría otro tipo de actitud. Atacarnos por si pasa de nuevo el petróleo, lo podemos afrontar, algo así. Así no entra, ¿no? Si no apretado, porque si no... No, está bien. No, así. Entonces, si hacemos más palabras, nos vamos hablando para allá. ¿Dice? Me tiembla el brazo. Creo que, al igual que mis compañeros, nos parece súper importante porque nos enseña que, por más que sea la voz de uno, en la suma de entre todos, podemos llegar muy lejos, sobre todo a que sea un tema, en este caso, internacional, porque no solamente es local. ¿El nombre de tu mujer? Oscar Molina. Oscar Molina. Oscar Molina. Así que me parece muy importante como enseñanza de cada uno, de que no tengamos miedo a expresar la voz porque pensemos que nadie lo va a escuchar. ¿Me alcanzaba aquella? Esta la ve igual. Que no le tengamos miedo a que porque es una multinacional o algo súper importante, con mucho peso, mucho poder, nos callemos porque pensemos que no vamos a lograr nada. En cambio, unificándonos entre todos, podemos llegar a hacer algo. Imprimimos, humedecemos, todo lo que podamos. Bueno. Sí, bueno. Probamos en estas... A ver, con estas... ¿Y algo, Darío, no? Sí, ya que estás haciendo una imagen. Track 16. Silencio. Iniciales, secundaria 1 y en el Instituto 8, Juan Amazo. La palabra del río con un corazón que representa el amor que le tenemos al río, que hay que cuidarlo, hay que conservarlo, no hay que contaminarlo y hay que cuidar las especies que hay, las plantas, la fauna, la flora, para poder sobrevivir, porque es agua dulce y es lo que consumimos día a día y es necesario para nosotros, entonces tratar de cuidarlo y nada, para evitar que haya más contaminación y para que sea un lugar mejor para nosotros también, porque a pesar de consumir su agua, también disfrutamos en el verano venir acá a la playita, los juegos, la sombra y nada, es un lugar familiar y que se puede pasar el día y es muy hermoso, la verdad. Disculpen, para no terminar con una mirada de bajón. Está el Observatorio Petrolero Sur, estamos nosotros, están todas estas cámaras. Esto, están ustedes. Esto hoy día está circulando, esta situación, esta reunión,
este encuentro, este video que se está haciendo, es justamente mantener viva esa memoria. O sea, en este lugar estamos. O sea, esto que está pasando está enjuiciando a Shell en un tribunal popular también. Lo estamos poniendo en evidencia, seguimos poniéndolo en evidencia 23 años después.